Continuamos con Daf Lamed Amud Aleph. Dice la Gemara del último renglón en Daf Haftet Amud Bet. Amar Abaye. Dijo Abaye Leolam Lishatef Inish Nafshe Behad Tzibura. La persona cuando hace tefilá tiene que incluir al tzibur en su tefilá. Es decir, no hacer tefilá hablando en singular como pidiendo tefilá solamente para él, sino tiene que pedir tefilá también para todo el tzibur. Dice la Gemara, Heichi Neima, ¿cómo tiene que decir? Dice la Gemara, Yeratzon milefaneja Hashem Elokenu, que sea de tu voluntad Hashem, Shetolichenu, que nos encamines en plural, le shalom, etcétera, lo que sigue tefilat haderech. Dice la Gemara, Eimat Matzle, ¿cuándo hay que hacer tefilat haderech? Dice la Gemara, Rabbi Yaakov, Rav Chizda, dijo Rabbi Yaakov en nombre de Rav Chizda, Mishaa shemehalech baderech, desde que sale su camino, ya tiene que hacer tefilat haderech. Dice la Gemara, Ad Kama, ¿cuánto después que comenzó el camino, hasta cuánto tiene que hacer tefilat haderech? Amar Rabbi Yaakov, Rav Chizda, Ad Parsa. Si ya caminó una parsá, que es más o menos 1,5 kilómetros, si ya caminó una parsá, si ya andó en su camino una parsá, ya no tiene que decir tefilat haderech. La halajá no es así, la halajá es que hasta la primer parsá dice tefilat haderech y no nada más también, solo cuando está por llegar a su destino, hasta una parsá antes de llegar a destino, ahí ya no dice más tefilat haderech con verajá, sí, para los que dicen normalmente con verajá, si no dice ya sin verajá. Pero en nuestra Gemara dice que después de andar ya una parsá en el camino, ya no puede decir tefilat haderech. Dice la Gemara, ¿cómo tiene que hacer esta tefilá? ¿De qué forma la tiene que hacer? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Rav Chizda Amar Meumad, Rav Chizda dijo hay que hacerla de pie. Parar de caminar, estar de pie y decirla. Rav Sheshes Amar, Afilu mealech. Rav Sheshes dijo, afilu se puede decir esta tefilá mientras se está andando, no hace falta que se detenga. Dice la Gemara, Rav Chizda Rav Sheshet abokaz lebeurje. Rav Chizda y Rav Sheshet estaban yendo en el camino. Kam Rav Chizda vekamatze. Rav Chizda se detuvo, como su opinión, se detuvo y dijo tefilat haderech. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet Amar Rav Sheshet le llame, vino Rav Sheshet y le dijo a su acompañante, Rav Sheshet era ciego, le dijo a su acompañante, Maika Avid, Rav Chizda, ¿qué está haciendo Rav Chizda? Él no veía, ¿qué es lo que está haciendo? Amarle le dijo al acompañante, Kaeu Matzle, está parado, haciendo tefila. Amarle le dijo Rav Sheshet, Ukman name le didi ve atzle, poneme a mí también de pie, yo también voy a hacer tefila de pie. ¿Por qué? Si él sostiene la opinión de Rav Sheshet, su propia opinión es que se puede hacer tefilat haderech aún cuando una persona está caminando. Entonces, ¿por qué aquí se detuvo? Dice la Gemara, Mihiot Tov, dice el pasuk, de ser bueno, al tikra ra. Si tenés la opción de hacer mejor, no te llames malo. Es decir, por cuanto de que yo pueda hacer tefila como mis compañeros, como sostiene Rav Chizda, no me cuesta nada. Entonces, aunque yo sostengo que se puede hacer aún andando, pero seguro que es mejor decirla de pie, detenido, entonces por eso lo hago detenido. Muy bien, vimos en la Mishnah que hay una tefilá ktsara que se llama Havinenu, y después dijimos que cuando una persona está en un lugar de peligro, dijimos en Daf Haftet Amud Bet, tiene que decir Ratzon milefaneja, una tefilá más corta todavía, se llama tefilá ktsara. Pregunta entonces la Gemara, Mai Ika ben Havinenu le tefilá ktsara, ¿qué diferencia hay entre la tefilá de Havinenu a la tefilá que llamamos tefilá ktsara? Dice la Gemara, Havinenu, Baile Tzalui etlat kamait vetlat batraita. Havinenu, hay que decir primero las 3 verajot rishonot, terminar con las 3 verajot achronot de la Amida, y en el medio se dice tefilat Havinenu, resumiendo las 13 verajot que hay en el medio en la Amida. Y por eso, sale y dejó va a Amida de 19 brajot, y cuando llega a la casa, después de terminar el camino, el momento del aprieto, no tiene que volver a decir de vuelta la Amida, ya salió y dejó va. Pero tefilá ktsara lo va el etzluye lo tlata kamaite lo tlata batraite. En tefilá ktsara dice nada más ese razón y listo. No tiene que decir 3 verajot al principio, 3 verajot al final.
Pero por eso, por cuanto de que no dijo 19 brajot ni su resumen, tiene que decir cuando vuelve a la casa, tiene que decir las 19 brajot como se debe en su casa. Dice la Gemara, ¿cómo queda la halajá? Havinenu meumad tefilá ktsana ben meumad ben mealej. La tefilá de Havinenu, por cuanto que resumen de la amida le tiene que decir detenido de pie, tefilá ktsana la puede hacer o de pie o de pie detenido o mientras está andando. En la Mishnah vimos que una persona que está rojev sobre el jamor, que está haciendo sobre el burro, ¿cómo es que tiene que hacer tefila? Ahora lo va a explayar un poco más según lo que dice en la baraita. Tanu Rabanan dice, estudiaron los jajamim en la baraita. Hayá rojev al jamor vigiazman tefila, si estaba sobre el burro y llegó el momento de hacer tefilá, si tiene quien le tenga el burro que no se escape, entonces que se baje del burro, se pare sobre el suelo y diga tefilá. Amida vim la, pero si no, yeshem vim como veit palel, que se siente ahí sentado sobre el burro, haga tefilá. Rabbi Omer, benkaju benkaj, tanto si tiene quien le tenga el burro, tanto si no tiene, igual de todas formas, yeshem vim como veit palel, que haga la tefilá sentado sobre el burro. ¿Por qué? Lefi sheenda tomi shemetalab, una persona que está en la mitad del camino y quiere llegar a destino, si lo detenemos para hacer tefilá, va a hacerla rápido porque no quiere perder tiempo en su camino. Entonces mejor que mientras está andando sobre el burro, diga la tefilá y así se va a poder concentrar mejor. Dice la Gemara, la Mishnah vimos también que la persona que está yendo sobre el burro en el camino y no se puede bajar y está haciendo tefilá, tiene que inclinar su cara para Jerusalén. Vamos a ver ahora la baraita que no siempre es para Jerusalén, o mejor dicho, se puede inclinar la cara hasta aún mejor que para el lado de Jerusalén, como vamos a ver. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, suma, una persona que es ciega, y una persona que no se sabe dar cuenta o no sabe para qué lado está Jerusalén, ¿qué tiene que hacer? Y Javenet Libo, que ponga kavanah en su corazón, que negue David Shebashamayim, como si fuese que está parado delante de Hashem. Sheneemar vaitpalelu el Hashem. Eso es lo principal. Pensar de que Hashem está delante de él y a él hacerle tefila. Dice la Gemara, Hayao med bechutz haaretz. Si una persona está en chutz haaretz, está fuera de Eretz Israel, y Javenet Libo que negue Eretz Israel, tiene que pensar en su corazón como si fuera que está en Eretz Israel. Sheneemar vaitpalelu eleja derech artzam. Hayao med be'eretz Israel. Y Javenet Libo que negue Jerusalén, que ponga kavanah en su corazón como si fuera que está en Jerusalén. Sheneemar vaitpalelu el Hashem derech ha'ir asher bacharta. Haya omed biYerushalayim. יכוון כנגד בית המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. Si está parado en el Bet HaMikdash, si está parado, perdón, en Jerusalén, tiene que hacer kavanah para el lado del Bet HaMikdash. היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה. Si está parado en el Bet HaMikdash, tiene que hacer kavanah en su corazón como si fuera que está en Bet Kodshei HaKodashim. Haya omed bebet Kodshei HaKodashim, יכוון את ליבו כנגד הכפורת, que ponga kavanah en su corazón como si fuera que está delante del kaporet, es decir, del Aron HaKodesh que estaba ahí dentro del Kodesh HaKodashim. Haya omed me'achore bet HaKaporet, una persona que está parado detrás del Bet HaKaporet, es decir, está en el Bet HaMikdash, pero pasando el Ejal, no de frente al Ejal, sino pasando al Ejal, como si fuera del lado detrás del Ejal, donde está el Kodesh HaKodashim, y atzmo que ilu omed lifne hakaporet. Esa persona tiene que no solamente poner kavanah, sino también inclinarse para el lado del Bet HaKaporet. Dice la Gemara, nimtza she'aomed bamizrach, si uno está parado del lado este del Bet HaMikdash, machzir panav lema'arav, tiene que inclinar su cara para el lado del oeste, porque para ese lado va a estar el Bet HaMikdash. Si una persona está en Ma'arav, está en el oeste del Bet HaMikdash, tiene que inclinar su cara para qué lado, machzir panav lamizrach, para el lado del este. La persona que está parado Badarom tiene que tener su cara mirando hacia adelante, ¿a dónde? Al norte. Si está parado en el sur, tiene que mirar al norte. Batzafon, machzir panav ladarom. Si está en el norte, tiene que darse vuelta e inclinar para el lado del
sur, donde está el Bet HaMikdash. Nimtzeu kol Israel mechavlim et libam lemakom echad. Hay que aclarar acá un punto, que aunque la Baraita empieza diciendo en un principio Yehaven et libo, que haga cavará en su corazón como si fuese que está, eso es porque la Gemara está hablando de una persona que no sabía Lejaven, no sabía los lados para qué están, no sabía para qué lado está el Bet HaMikdash, o que es un ciego, Hasbe Shalom, que no sabe y no puede saber de qué lado justo está parado y para qué lado inclinar su cara. Pero la persona que sabe, como vimos en el final de esta barraita, cuando sabe de qué lado el Bet HaMikdash está, tiene que inclinar, no nada más hacer kavana como si fuera que está en el Bet HaMikdash, sino tiene que inclinar también su cara para ese lado. Otro punto que hay que aclarar es que cuando hace, por ejemplo, una persona la barraita dijo que cuando está en Jutz Haaretz tiene que poner su kavana como si fuera que está en Eretz Israel. No es solo en Eretz Israel, sino tiene que poner su kavana que está en Eretz Israel, que está en Jerusalén, que está en el Bet HaMikdash, que está en el Kodesh HaKodashim, frente a Kadosh Baruj Hu. Es decir, siempre el final es pensar en el corazón que uno está para el frente de Hashem, parado frente a Hashem en Kodesh HaKodashim. Dice la Gemara, Amar Rabbi Veitema Rabbi Avina, Maikraa, ¿de qué pasuk le aprendemos esto? Que todo Israel se inclina y hace tefilá hacia el lado del Kodesh HaKodashim, como está escrito que Migdal David Tzavarech, como la torre de David es tu cuello, Banui le Talpiot. ¿Qué es Talpiot? Tel, una montaña, Shehakol Piot Ponim Bo, que todas las bocas se inclinan a esa montaña. ¿Cuál es esa montaña? Har Moria, el lugar donde está el Bet HaMikdash. Dice la Gemara, Abu de Shmuel Velevi, el padre de Shmuel y Levi, que Abu Baeu le Meikpak Leurja, cuando quería salir a un camino, Abu Mekadme Umatzle, hacía tefilá temprano, antes del amanecer, hacía tefilá, tranquilo, en su casa, Vejeaba Mate, y después salía al camino. Vejeaba Mate es man Kriyat Shema, Karu, y después en su camino, cuando llegaba el horario de leer Kriyat Shema, leía Kriyat Shema. Dice la Gemara, ¿qué man? ¿Cómo quién hicieron esto? Es un hidush. ¿Hacían tefilá antes de tiempo y después leían Kriyat Shema solo cuando llegaba el horario? ¿De dónde sacaron esto? Dice la Gemara, que Tane de Tanya, como dice el Tane de la Braita, Hishkim latzet la derech. Una persona que madrugó, es decir, antes del amanecer, y tiene que salir a su camino. Mevimlo, antes de salir le traen shofar betokeabo. Si es el día de Rosh Hashanah, toca el shofar antes del amanecer. Lulav vemenaneoto. Toma el lulav arba minim en sus manos. Sale de Jehová de la mitzvah antes del amanecer. Megillah vekoreba. Tiene que leer Megillah en Purim. Lee la Megillah Esther antes. Ukshiagia, Zman Kriyat Shema. Cuando llegue el momento que pueden leer Kriyat Shema, Kore, la lee. O dice, Ishkim leshev bekaranu bisfina. Si una persona se madrugó y después va a poder hacer tefilá solamente en la carroza o en el barco, en un lugar donde no puede estar parado y va a tener que hacer tefilá sí o sí sentado, ¿qué hace? Mitpalel hace la tefilá de pie en su casa antes de salir. Así dice el Tana de la Barabaita. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, no, ven caju, tanto así. Kore Kriyat Shema Umitpalel. No debe empezar haciendo tefilá antes de tiempo en su casa y después leer Kriyat Shema suelta sola. No, tiene que hacer toda la tefilá en medio del camino, como le toca hacer la tefilá, que la haga. Dice la Gemara Bemaika Miflege, que están discutiendo, Marsabar tefilá meumedadif. Jajamim Tanakama de la Braita sostenía que es preferible para hacer tefilá parado, es preferible hasta adelantar y hacer tefilá separado, es decir, hacer primero que todo la Amida y después Kriyat Shema. Y Marsabar y el otro man de Amar sostiene, Rabbi Shimon Ben Elazar sostiene, Mismach Geula Letfilá Adif, hacer tefilá junto a con Kriyat Shema en el horario es mejor. Dice la Gemara, Maremar y Marzutra eran dos Emoraim que daban derashot en el Bet HaMidrash, y la derashá empezaba bien temprano y se alargaba durante todo el tiempo de la tefilá, como ya lo vimos en otros lugares en la Gemara, y la gente se iban yendo de a uno a hacer tefila, pero el darshan que estaba dando la derashá no podía interrumpir. Entonces ¿qué hacían? Maremar y Marzutra juntaban 10 personas en sus casas en esos Shabbatot de regla que había mucha gente y la derashá era muy larga, un matzlu, y hacían tefilá, y después que hacían tefilá, ellos solos iban a hacer la derashá al público. Rabashe
¿qué hacía? También tenía que dar una derashá larga. Matzle de tzibura beyahid meyushab. ¿Qué hacía? En ese tiempo, el Rab le decía la derashá a una persona que tenía voz potente, en voz baja, y esa persona la transmitía a la gente. Entonces, ¿qué hacía Rab Ashi? Empezaba la derashá. En un momento le decía unas cuantas alajot, unas cuantas derashot, le decía a esa persona, a ese vocero que le decía en voz alta. En ese tiempo que él decía la derashá al público, él hacía tefilá, pero sentado en su lugar y beajid, sin juntar 10 personas. Pregúntale a Gemara, perdón, y por eso, después volvía a la casa cuando terminaba la derashá y hacía amidá parado de pie de nuevo. Dice la Gemara, ábrele Rabanán, dijeron Jajamín, ¿por qué no hace usted tefilá con Minyan antes de venir acá? En vez de hacer acá sentado viajit solo, amarleu, tríjale milta. La verdad que para mí me cuesta mucho empezar a trazar mi derashá y empezar después recién de tener 10 personas en mi casa haciendo tefilá. Se llama Beleavet Marque Agua de Shmuel Belevi. ¿Por qué no hace tefilá antes de Zman Kriyat Shema? Era en el amanecer. Amarleu, lo hazin, el Rabanan, Kshishay Minan de Abdeaji. No vi entre los jajamim que hacían una cosa así, por eso yo tampoco lo hago.